vamos a compartir la importancia de las 10 plataformas de la fe. 10 plataformas de la fe. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestro corazón. Nuestra vida es una vida de fe. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero cuando hablamos de fe, hablamos de confianza. Esa palabra es la palabra que traduce allí. Entonces, el versículo sería, es pues la fe, la confianza que tenemos. Ahí es donde yo debo experimentar este movimiento de las 10 plataformas de fe. Y la primera plataforma es la soberanía absoluta de Dios. Creemos que todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Y voy a empezar con esta explicación. Quiero que me miren muy bien aquí en este momento. Tengo dos cámaras, no sé para qué cámara estoy mirando. Bueno, si sienten que no los estoy mirando es porque de pronto me desvío de la cámara. Cuando hablamos de la soberanía absoluta de Dios, hablamos de que hay un plan perfecto desde el principio hasta el fin. Espérenme, permítame un momentico, le voy a poner pausa aquí a este televisor porque causa distracción. ¿Dónde estará el control? Por aquí. Causa mucha distracción. Ok. Ok. Si quieren apaguémoslo por un momento. Sí, apaguémoslo por un momento. Ok, entonces, voy a volver a empezar. La soberanía absoluta de Dios es de que nosotros creemos que todo los 10.000 pesos que pidió dentro de un plan absoluto. Todo está dentro de un plan absoluto. Desde el principio hasta el fin. No hay nada que se escape de lo que Él ha planificado. En Salmo 119 dice que todas las cosas fueron escritas y después luego fueron todas formadas sin que faltare ninguna de ellas. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Él está guiando todas las cosas conforme a un plan perfecto. ¿Cómo podemos entender esto? Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. La primera pregunta que les voy a hacer es esta. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Ya lo sabía. ¿Dios sabía que iban a comer del fruto prohibido? Ya lo sabía. Pero también ya tenía un plan establecido para poder restaurar todas estas cosas. Claro que también ya lo sabía. Entonces, Dios ya sabe todo desde el principio hasta el fin y Él ya tiene un plan perfecto y esa es su soberanía. Su soberanía es de que nosotros debemos confiar y aferrarnos a su perfecto plan. No debemos ir en contra de su plan. Cuando no estamos caminando en su misma soberanía, entonces nos convertimos en falsos profetas. Nos convertimos en falsos predicadores. Hoy en día hay muchos ejemplos a nivel mundial de lo que representan las falsas profecías. Un ejemplo, dentro de la soberanía de Dios está que entre un huracán a cierto país, pero se levanta un profeta que piensa que puede violentar la soberanía de Dios o pasar por encima de ella o hacerle cambiar los planes y se para frente al mar y dice, yo decreto que este huracán no va a pasar por aquí. Pero Dios ya tenía un plan de que ese huracán pasará por ahí. Entonces, cuando no entiendo la soberanía de Dios, paso por encima de lo que Él está haciendo. Y respeto lo que Él ya diseñó. Como aquellos profetas que van donde está una persona enferma, delante de toda la familia, y allí están diciendo, esta enfermedad
no es para muerte, sino para vida y para la gloria de Dios. Él no morirá. Pero dentro de la soberanía de Dios estaba que esa persona muriera esa noche. Entonces, ¿qué pasa? Muere la persona y todos los que estaban escuchando allí al tal profeta dicen, pero bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Dios dice una cosa y este dice otra. Entonces debemos tener mucho cuidado de no salirnos de su plan. Por eso es importante entender cuál es su plan desde el principio hasta el fin. Por eso es importante entender nuestra plataforma de fe, para que nuestra plataforma de fe no vaya en contra de lo que Él ya estableció. La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano hacer grande y el dar poder a todo. En la mano de Dios está el dominar todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, cuando entendemos la soberanía de Dios, simplemente confiamos en Él y dejamos que sea Él el que nos direccione a través de ese plan perfecto que Él ha establecido desde el principio. El plan perfecto ha venido mostrándose de esta manera. Vamos a decir que ustedes ponen un gancho, una cuerda de ropa para colgar ropa en los 4000 años de historia. Y entonces empiezan a colgar un ganchito. Ahí está la primera historia con la dispensación. Y empiezan a colgar otro ganchito. Entonces allí viene Seth y ponen otro ganchito. Allí está la historia de Enoch. Ponen otro ganchito y allí está la historia de Noé. Otro ganchito y allí está la historia de Abraham y después de Moisés. Pero todas las cosas siempre han sido dentro del mismo plan perfecto y nada ha cambiado. Ahora, estos hombres de Dios que estaban allí en la historia siempre estaban yendo en la misma dirección con Dios. Estaban yendo tanto en la misma dirección con Dios que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió sin saber para dónde iba. ¿Por qué? Porque él confió en esa soberanía de Dios. Ellos estaban tan metidos y tan aferrados al plan perfecto de Dios que Dios le dijo allí a Noé: Noé, construye un arca porque voy a traer un diluvio. Y duró 120 años construyendo esa arca, aferrado a la soberanía de Dios sin cambiar los planes. Cuando entiendo la soberanía de Dios, entiendo el señorío de Cristo. Cuando entiendo la soberanía de Dios, no cambio las cosas que Dios ya estableció y que Dios ya nos entregó, sino que simplemente sigo la misma ruta y la misma corriente del evangelio que Él ha establecido desde el principio hasta el fin. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, nos muestra acerca de la soberanía de Dios más claramente. Dice así Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Des en cuenta. ¿Quién va a poder decir que el Señor no mandó algo? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas que suceden. No hay nada que se le escape de sus planes perfectos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para poder tener esa fuerza espiritual y esa confianza espiritual que viene a través de la fe. Porque la fe es confianza. Eso es. La fe es confianza. ¿Qué fue lo que le faltó a sus discípulos allí cuando estaban en el arca? Les faltó confianza. Ellos estaban en el arca con el Señor Jesucristo y Cristo, como ya sabía quién era él mismo, pero ellos no sabían quién era Cristo, ni conocían su plan absoluto, entonces a ellos les faltó confianza.
Por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces, la confianza que debemos tener en Dios y en su plan perfecto es aferrarnos y no cambiar absolutamente nada, sino que nos aferramos a lo que Él ya estableció. Isaías, capítulo 40, también nos muestra una manera de Dios, y les voy a leer ahora mismo. Isaías, capítulo 40, versículo 11 y 12, dice así: como pastor apacentará su rebaño. Él apacienta su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas con los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Cuando dice quién, está diciendo Dios ya tiene todo bajo control y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en su plan perfecto, porque Él es un Dios soberano. Por eso no decimos Dios hace esto, sino que decimos si Dios quiere. Por eso nos acercamos a Él conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Por eso cuando oramos, no oramos nuestras oraciones, sino que oramos conforme a lo que Él está haciendo. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que cuando nosotros oremos debemos orar conforme a su voluntad y entonces Él nos oye. Eso es importante que nosotros lo estemos entendiendo. Como segundo punto, Jesucristo es la figura principal de la Biblia y de la historia. Jesucristo es la figura principal de la historia, de toda la historia de la Biblia. Creemos que Jesús es el Cristo y que Él es la figura principal de la Biblia y de la historia. Juan capítulo 20. Pongan mucha atención a esto. Juan capítulo 20, versículo 31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Todas las cosas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Por eso Mateo capítulo 16, allí Pedro, por primera vez en su vida, después de haber escuchado toda la historia del Antiguo Testamento, después de haber vivido en la ley, los profetas, y haber conocido todos los 4000 años de historia, porque la cultura de ellos los llevaba siempre a conocer la ley y los profetas y los salmos. Pedro, cuando llega al descubrimiento por revelación del Padre de quién era Jesús, se maravilló y dijo: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde ese momento Jesucristo lo bendijo y le dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiero decir con él? Ellos caminaban con él. La multitud caminaba con él, pero no lo conocía. Ellos caminaban con él, aún sus discípulos, pero tampoco lo conocían. Solamente el Padre le permitió a ellos recibir esta revelación. Por eso Jesús les dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí estaba entonces Pedro recibiendo esa revelación del Padre. Esto también hace énfasis a que el Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Todos los que vienen a Cristo es porque el Padre lo permite. Debemos entender de que el hecho de que Dios nos haya llamado es un gran privilegio para nuestra vida. El hecho de que Dios nos haya escogido es un gran privilegio para nuestra vida. Ninguno pudo salvarse por sí mismo. Ninguno pudo hacer las cosas por sí mismo. Por eso Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos entender dentro de la historia.
Juan capítulo 17, vamos a leer Juan capítulo 17 y lo vamos a apuntar allí. Juan capítulo 17 y vamos a leer el versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso Jesucristo es la figura principal de las sagradas de la Biblia. Diga conmigo, Jesús es la figura principal de la Biblia. Ahora, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 44. Miren lo que dice acerca de la Biblia. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces estamos viendo que Jesucristo como figura principal es la figura principal de la Biblia y de la historia. Y aquí les está diciendo a sus discípulos que estas eran las palabras que se habían escrito acerca de él. ¿Dónde se había escrito acerca de él? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ellos estaban empezando a entender de que toda la historia del Antiguo Testamento y de que todos los escritos del Antiguo Testamento realmente hablaban de él y solamente de él. Y de que ya esto estaba profetizado desde antes, que él era el cumplimiento de todas las profecías, que él era el cumplimiento de todo lo que estaba diseñado en el Antiguo Testamento, que él era el cumplimiento de la sombra de lo que había de venir. Él era la representación simbólica de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquel cordero que entregó a Abel allí como sacrificio. El mejor cordero. El mejor cordero. Aquella arca que levantó Noé, que traía salvación. Aquel camino de fe que tomó también Abraham sin saber para dónde iba y ofreció a su hijo Isaac en sacrificio allá en el monte, en la representación del monte Gólgota, como Jesucristo también fue allí al monte Gólgota a morir. Jesucristo también en la historia de allí de Moisés, cuando fue entregado el cordero en cada casa y la sangre fue derramada en cada casa y pintaron las puertas para que el pueblo de Israel pudiera salir en libertad. También era la semilla que José llevó allí a Egipto, porque venían 7 años de vacas flacas y tocaba salvar al pueblo de Israel. También era la escalera de Jacob, cuando estaba allí Jacob en aquel desierto, sin tener absolutamente nada, soñó con una escalera donde subían y bajaban ángeles. Esa es la escalera, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres y Él es el único camino para ir al cielo. Estamos viendo todas estas cosas a través del Antiguo Testamento para que podamos entender de que Cristo es el autor principal de la Biblia y de toda la historia de la Biblia. Las generaciones, todas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas nos guiaron hacia Cristo. Todas nos guiaron hacia Cristo. Debemos entender de que del momento que sale Abraham de su parentela en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, él va hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. De ahí en adelante todos iban hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Cuando Moisés rescata al pueblo de Dios con el cordero de Dios, el cordero que mandó Dios a Moisés, con aquella sangre, y el pueblo sale en liberación hacia el desierto, también los estaba guiando hacia la tierra prometida. Todos los que fueron cautivos en Babilonia después de todos estos tiempos también estuvieron allí cautivos en Babilonia, pero iban hacia la tierra prometida. Todos tenían que ir en la misma dirección, porque Dios nunca cambia su dirección, y allí en la tierra prometida quedaba la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán era la tierra que fluía leche y miel. Allí era donde quedaba Jerusalén, donde había de morir el Cristo.
Allí era donde habían de nacer y allí era donde se iban a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Todos los 4000 años de historia se iban a consumar allí en la cruz, en Juan 19, capítulo 30, donde él dijo, consumado es, y entregó su espíritu, y en ese momento murió. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. Cuando conocemos la historia y cuando vemos que Jesucristo, que Cristo es la figura principal de toda la Biblia, entonces cuando hacemos la confesión, no estamos haciendo una confesión simplemente por decir algo con un fundamento incorrecto, sino que si tenemos la historia bien concreta y el contenido concreto en nuestro corazón, estamos haciendo una confesión desde la voluntad absoluta de Dios, desde la soberanía absoluta de Dios, y cuando estamos confesando, estamos declarando que Él es el único que nos puede salvar y el único que puede salvar a toda la humanidad. Eso es entender también lo que representa la figura principal de la historia de la Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, allí vienen todas las generaciones desde el principio y miremos dónde concluyen. Mateo capítulo 1, versículo 16. Miremos lo lindo que es esto. Ahí en su Biblia, peguen una ojeadita, echen una ojeadita a Mateo. Miren aquí están todas las generaciones. No sé si se están dando cuenta aquí en mi Biblia. Aquí están todas las generaciones desde el capítulo 1, todas las generaciones. Aquí, generaciones y generaciones. Ahora, este escrito de las generaciones, la genealogía, concluye en el versículo 16 diciendo esto. Y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dese cuenta, todas las generaciones del Antiguo Testamento, para llegar a la conclusión del nacimiento de Jesús, el Cristo. ¿Quién es Jesús? La palabra Jesús viene del hebreo Yoshua. Viene del hebreo Yoshua y significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Ahora dice el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Todas las generaciones del Antiguo Testamento, ¿hacia dónde nos llevaron? Solamente hacia Cristo, hacia esa consumación absoluta de todos los tiempos. ¿Estamos todos aquí? Entonces, mis hermanos, cuando confiamos en la historia y cuando confiamos en la soberanía de Dios, nuestras oraciones se alinean. Escuchen aquí, nuestras oraciones se alinean. Los dones se alinean. Los ministerios se alinean. Todo se alinea. Cuando no conocemos cuál es la ruta, utilizamos todo lo que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu para hacer muchas cosas, para hablar muchas cosas, para mover muchas cosas, pero realmente Dios nos está llamando a que nos movamos con ese poder absoluto que nos entregó, con toda la potestad del cielo y de la tierra, para que vayamos en su misma dirección. ¿Nos llenó de poder? Claro que nos llenó de poder. ¿Nos dio toda autoridad? Claro que nos dio toda autoridad. ¿Nos usa para hacer milagros y prodigios? Claro que nos usa para todas estas cosas. Pero todo esto es para que el plan absoluto de Dios se establezca en la tierra. Es importante que vayamos en esa misma dirección. Punto número 3. La obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios. Aquí se van a responder muchas preguntas. Creemos en la obra del Espíritu Santo de Dios. Absolutamente creemos en la obra del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga conmigo, el Espíritu Santo vino a estar conmigo para siempre. Entonces, algo que usted debe entender es de que el Espíritu Santo no se le entra y se le sale, se le entra y se le sale, se le entra y se le sale, como que usted hoy cometió un error y usted dice, ay, el Espíritu Santo siento que se me fue. No, Él estará contigo para siempre, para siempre. Él se contrista, Él se enoja y Él se apaga, pero Él está contigo para siempre. Amén. No, pero es que en el Antiguo Testamento, exactamente, en el Antiguo Testamento,
Saúl, allí el Espíritu Santo se le apartó, pero es que el Espíritu todavía no moraba dentro de las personas. Él venía sobre las personas. Vino sobre Sansón, vino sobre Saúl, vino sobre los profetas, pero no se quedaba a morar. No se quedaba a morar. Entonces, eso es importante entender. Los tiempos de dispensación, lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo Testamento son dos cosas totalmente diferentes. Todo el Antiguo Testamento me habla de lo que había de venir, pero en el Nuevo Testamento allí Dios nos está guiando, nos está direccionando y nos está mostrando estas palabras que tenemos que aferrarnos en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo vendrá y estará con nosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y lo que dice aquí, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hay tres formas en cómo el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Anote allí, tres formas que usted debe entender. Para que usted siempre sienta esa seguridad absoluta y esa fe de que el Espíritu Santo camina con usted. La primera es que Él siempre está contigo. Contigo. Pongan allí, conmigo. La segunda es que Él siempre está en mí, es decir, dentro de mí, en. Entonces llevamos ya el con y ahora el en mí, en mí. Y la tercera es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesucristo le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está toda esa vestimenta de poder. ¿Qué nos está mostrando Dios a través de esta palabra? Que el Espíritu Santo siempre está sobre nosotros, está con nosotros y está dentro de nosotros. Esa es una verdad absoluta que no puede cambiarse y que no puede tenerse una debilidad mental respecto a esto que estamos hablando. Todo lo contrario, tenemos que tener fe de que así es como el Señor Jesucristo lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Isaías capítulo 40, versículo 13 dice, ¿quién aconsejó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nosotros no estamos para aconsejar el Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos es para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es un tema muy delicado. Tú no le aconsejas al Espíritu Santo de Dios qué hacer. Por eso, la Biblia dice, ¿quién aconseja al Espíritu de Jehová o le aconseja enseñarle? No aconsejamos al Espíritu Santo de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículo 26. Allí está la palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 26? Se lo voy a leer más concretamente. Miren lo que dice acerca del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, nosotros no le aconsejamos al Espíritu Santo de Dios, ni le enseñamos al Espíritu Santo de Dios, ni lo manipulamos a nuestra manera, ni estamos constantemente inventándonos cosas que el Espíritu Santo dijo, que el Espíritu Santo dijo, que el Espíritu Santo dijo para respaldar nuestros errores. Ojo ahí, el Espíritu Santo habla, claro que sí, Él habla. Por eso es importante que nos direccionemos con su palabra, porque ¿quién fue el que inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? Ahí haga esa pregunta. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo viene solamente porque alguien lo toque. No, no, no. La llenura del Espíritu Santo de Dios está en que yo me llene de la palabra de Dios. Porque estas palabras son del Espíritu de Dios. Son inspiradas del Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está la respuesta. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia y cada vez que yo me lleno de la Biblia,
Mi espíritu se alimenta. Y estoy siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene la verdadera fe? Para vivir en estas 10 plataformas. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? Las palabras de humanismo, las palabras emocionales, las palabras que nos habla el mundo. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso el Padre, estando en el monte de la transfiguración con Jesús, con Pedro, con Jacobo y con Juan, Pedro estaba emocionado. Porque dijo, oh, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos unas enramadas, una para el Señor Jesús, una para Moisés y una para Elías. Querían comparar a Jesús con Moisés y con Elías. En ninguna manera podemos comparar en una forma celestial, en una forma divina, a Jesús con Moisés y con Elías, porque Jesús es el mismo Dios en la tierra. El Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios. Le voy a mostrar esto. Anote allí, por favor, Romanos. Capítulo 9, versículo 4. Digan conmigo, Jesús es Dios. Dios con nosotros. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Digan conmigo, Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas. Eso es importante entenderlo también, para que yo pueda ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no estamos cambiando las cosas del Espíritu, sino que estamos siendo direccionados en las cosas del Espíritu Santo. Y por eso allí, estando Moisés, estando Elías, estando Jesús, estando Pedro, Juan y Jacob, vino una nube del cielo que era el Padre y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Digan conmigo, a él oíd. Las preguntas para lo último, porque si no me desvío del tema. A él oíd. ¿Qué dijo el Señor? A él oíd. ¿Qué dijo el Padre? Escuchen a Jesús. En ese momento se desapareció Moisés, se desapareció Elías y quedó solamente Jesús. Quedó solamente Jesús. Debemos direccionarnos con Jesús, con su voluntad perfecta, con su plan perfecto, con toda la historia perfecta que él diseñó desde el principio hasta el fin. Veo que hay un pastor que me está levantando la mano, pero es que me interrumpe y me desconecto totalmente. No, estoy diciendo amén por todo lo que está declarando, pastor. Yo pensé que es que estaba levantando la mano desde hace rato y yo decía, ¿será que quiere hablar? ¿Será que quiere hablar? Perdóname, pastor Noé. Ok, muy bien. Entonces, vamos a aclarar aquí algo. Anoten allí. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Van a estudiar cada escritura que les voy a dar. Allí habla de los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Y van a notar Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Allí habla de ministerios también. El Espíritu Santo vino para enseñarnos a hacer lo que Jesús hizo. Jesús tenía todos los ministerios. Jesús tenía todos los dones. Entonces, si hay alguien que nos enseña realmente a usar los dones correctamente y a llevar a cabo los ministerios correctamente, es Jesucristo. Por eso es importante que vayamos en la misma dirección con Cristo. Porque hoy en día hay tantas cosas dentro de las iglesias y tantos movimientos dentro de las iglesias que no se parecen en nada a Cristo, no hablan de Cristo, sino que lo único que están allí es metiendo sectarismo en los templos y en los púlpitos, y se están levantando tantas sectas falsas y tantos movimientos falsos que lo que están haciendo es llevar a las personas a la perdición. Todo lo que Dios creó es direccionado por su Santo Espíritu. Todo lo que Él nos entregó es direccionado por su Santo Espíritu. Hasta las personas que vamos a poner allí en el servicio tienen que ser direccionadas por el Espíritu Santo de Dios. Eso está allí en Hechos capítulo 6. Lo pueden leer también en casa.
Escogieron a hombres llenos del Espíritu Santo, es decir, que estuvieran llenos de la palabra y que fueran en la misma dirección. Eso lo vivieron también allí en Hechos capítulo 13, cuando empezaron las misiones. Fue el Espíritu Santo de Dios quien escogió allí a Pedro y a Bernabé para empezar esos viajes misioneros a todas partes. Allí fue donde también se estaba concluyendo la iglesia de Antioquía. Eso fue lo que experimentó también allí en el libro de los Hechos, capítulo 8, Felipe, cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carruaje. Allí estaba un eunuco, un hombre también de gobierno muy importante que necesitaba recibir el evangelio. Entonces nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios correctamente. Pero el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a hacer lo que Jesús hizo, a ir en la misma dirección con Jesús, a hablar exactamente lo que Jesús habló sin cambiar el mensaje y sin cambiar el método. Las personas que estaban llenas del Espíritu Santo de Dios eran como Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Allí estaban todos los discípulos. Estaban allí siendo esparcidos por todas partes después de la muerte de Esteban. Y dice que predicaban el evangelio, solo evangelio. Y dice, y Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, solo les predicaba a Cristo. Y ellos estaban atentamente escuchando la voz de Felipe. Cuando predicamos a Cristo, mis ovejas oyen mi voz, dice la Escritura. Cuando predicamos otras cosas, las ovejas no prestan atención, no se alimentan, no siguen a Cristo. Son ovejas débiles. Pero si tenemos la voz del buen pastor en nuestras bocas y estamos llenos de su palabra, es decir, del Espíritu Santo de Dios, vamos a poder hablar exactamente como Jesucristo habló a sus discípulos. Hay algo que me trae el Señor a la mente ahora, y es sobre el mensaje del púlpito que estuve predicando anoche en la iglesia, acerca del aposento alto, el aposento alto de Marcos. Esa fue una palabra transmitida que realmente llenó mucho mi corazón. Y todos los que estaban allí en el aposento alto eran personas que estaban solamente vestidas de Cristo. No había nadie más. Allí no cabía un estafador de la fe. Allí no cabía una persona con una doctrina incorrecta. Allí no cabía nada de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque todos los que estaban allí en el aposento alto habían caminado solamente con el Señor Jesucristo. Entonces ellos entendían realmente entendían en qué dirección debían ir. Y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas para morar en nosotros, para que nosotros nos convirtamos en esos testigos. Punto número 4. La garantía de Dios es la Santa Biblia. La garantía de Dios es la Santa Biblia. Juan 17:17 dice, mi palabra es verdad. Es decir, no tenemos que tener dudas porque la palabra de Dios es verdad. Cuando leemos la palabra, estamos hablando con Dios. Cuando tú lees la palabra, estás hablando con Dios mismo. Por eso la palabra es viva y eficaz. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta mañana leía y disfrutaba la palabra. Y sentía cómo mi corazón se llenaba. Y cada vez que leo, le digo, Señor, que esta palabra que estoy leyendo me muestre tu intención, me muestre lo que tú quieres hablarme. Y que yo pueda vestirme de estas palabras porque son vivas y eficaces. Jeremías capítulo 23, versículo 28, dice de esta manera acerca de la palabra. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 28. Dice así. El profeta que tuviera un sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Cuando hablamos del profeta, estamos hablando de aquel que entrega la palabra de Dios. De aquel que habla la palabra de Dios. Porque esta es la palabra profética más segura. Entonces, el hecho de nosotros leer esta palabra y hablar de esta palabra, ya nos convertimos en profetas. ¿Me estoy haciendo entender?
El profeta solamente entrega la palabra. Y dice el Señor, aquí hace esta pregunta. Es una pregunta bastante fuerte. Le dice a estas personas, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Es decir, de que si les estoy entregando mi palabra, no cambien mis palabras, no desvíen mis palabras, no hablen otras cosas que no sean de mis palabras, sino que solamente concéntrense en hablar lo que les he dado, porque ¿qué tienen que ver esas palabras que no son mías conmigo? Estoy parafraseando. Por eso es importante que el verdadero profeta, es decir, el verdadero predicador, el verdadero evangelista, el verdadero discípulo, solamente esté lleno de la palabra absoluta de Dios sin cambiarla, sin transgiversarla. Qué buenos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas, pero esto que estamos anunciando realmente tiene que ser lo que Jesucristo mandó. No lo podemos cambiar, solamente debemos anunciar lo que Dios nos entregó. ¿Y qué fue lo que Dios nos mandó? Mateo capítulo 24, versículo 14. Allí está escrito, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fue el mandamiento allí de sus discípulos de que nosotros debíamos estar predicando? En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo, aquí, por favor, póngase, repita conmigo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo. Ahí está el verdadero profeta. Primera de Corintios capítulo 14 dice que el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Ahí está la palabra, el espíritu de los profetas, es decir, el espíritu de los predicadores se sujeta al verdadero predicador. ¿Quién es el verdadero predicador? El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces nuestras palabras tienen que hablar lo que Jesucristo habló. En estos días escuchaba al pastor Río y decía estas palabras. Decía, no hace falta usar nuestras cosas. No hace falta usar nuestros métodos. No hace falta usar nuestras palabras. Solamente utilizando lo que Jesús nos mandó a hacer, hablando lo que Jesús nos mandó a hablar, es suficiente. Y escuchaba a otro hermano desde Perú y decía, no hace falta predicar otra cosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sino solamente el evangelio y solo a Jesús el Cristo. Y ahí están las respuestas. Y si usted mira la vida de Jesús, tiene razón. Ellos solamente estaban escuchando a Cristo todo el tiempo. Ellos solamente estaban siendo direccionados por Cristo todo el tiempo. Ellos solamente estaban viendo a Jesús todo el tiempo. Ellos no necesitaban de nada más. Jesús nunca los mandó para que ellos necesitaran algo más. Todo lo contrario, les decía, mi espíritu va a venir a esta tierra. Él morará en ustedes, estará con ustedes. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Entonces el Espíritu Santo vino para recordarnos lo que Jesús dijo. No vino para cambiar las cosas, sino para recordarnos lo que Jesús habló. Y por no entender el direccionamiento del Espíritu Santo, nos hemos metido en otros espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Esto pasó con dos discípulos que estaban con el Señor Jesucristo. Estos discípulos querían que descendiera fuego sobre aquella ciudad. Y dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos descender el fuego de Elías a esta ciudad? Y el Señor Jesús les dijo, ¿en qué espíritu estáis hablando? Entonces es muy fácil desviarnos. Es muy fácil salirnos de esa voluntad perfecta de Dios a través de Jesucristo. Esto fue lo que vivió la iglesia allí en Galacia, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Le decía Pablo a la iglesia de Galacia, después de que les había entregado el evangelio, el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza direccionada por Cristo,
Volvió otra vez allá a la iglesia de Galacia a través de una carta y les dijo: estoy maravillado de que tan pronto os halláis del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo es cambiar lo que Cristo hizo para hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso que está bien. Por eso es importante tener esa garantía de Dios en la Biblia. Por eso la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el que nos prepara realmente para andar en esas obras que fueron preparadas de antemano es la palabra. La palabra. Ahora, esto es una revelación lo que yo les voy a dar, pero es una revelación que no es oculta a las personas, sino que está ahí. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Esa palabra que llegaba a los profetas y los profetas la hablaban, ahora esa palabra vino a la tierra directamente. Por eso él es el verdadero profeta, que abre el camino a través de su vida. Es decir, de que él mismo fue modelo para que ellos pudieran ver cómo era que tenían que hacer las cosas. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo estuvo con ellos durante 3 años? Porque la palabra es la garantía de Dios. ¿Estamos aquí todos? La palabra es la garantía de Dios. La palabra misma es Dios. Permítame un momento porque creo que se me está descargando el computador. Ok. Ya. Ok. Digan conmigo, la palabra misma es Dios. Entonces, ¿qué hacían los discípulos todos los días durante 3 años? Seguían la palabra. Veían la palabra. Aprendían de la palabra, porque él era el verbo viviente, el verbo que se hizo carne. Por eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando siempre. Por eso Pedro lo entendió y dijo: ejemplo el Señor nos dejó para que sigamos sus pisadas. Ellos lo entendieron. No se direccionaron con otras pisadas, sino que dijeron: estas pisadas son las que tenemos que seguir. Pablo también lo entendió y dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no dijo: imiten mis cosas. Dice Pablo: lo que ustedes vean de Cristo en mí, eso imítenlo. Eso imítenlo. ¿Qué también estaba diciendo allí con esa intención en ese versículo? Estaba diciendo: ustedes tienen que ver a Cristo en sus vidas y en la vida de aquellos que realmente predican la palabra. Por eso les estaba diciendo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ellos tenían que ver a Cristo en Pablo. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros, los discípulos que nosotros tenemos allí en la iglesia y las personas que están allí, que Dios nos está poniendo, y las personas con las cuales nos está permitiendo encontrarnos, tienen que ver a Cristo en nosotros. Tienen que ver la palabra en nosotros. Esto es importante entenderlo. Por eso ellos recibieron poder. Se convirtieron en templos del Espíritu Santo. Ese es el siguiente punto, punto número 5. Fueron templos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? Hechos 1:8, para que nos convirtamos en testigos del Señor Jesucristo. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, estaban ellos sentados, no estaban parados como borrachos, sino que estaban sentados. Y vino el Espíritu Santo a ese lugar y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. ¿Qué recibieron? Las lenguas de fuego. Estaban recibiendo lo mismo que recibió el profeta Isaías en el capítulo 6, donde vino un carbón encendido del altar y tocó su boca. Y en ese momento dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí.
En ese momento ellos fueron tan llenos de esa lengua de fuego y de esa vestidura de poder que lo único que querían hablar era del Señor Jesucristo. Así que la llenura del Espíritu Santo me guía solamente a hablar y a hacer lo que Jesús hizo y lo que Jesús habló. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Si yo digo que estoy siendo lleno del Espíritu Santo, pero estoy haciendo otras cosas, me estoy llenando entonces es de otras cosas, no del Espíritu. Porque Él vino fue para enseñarme y para recordarme lo que Jesús dijo. Punto número 6, campo de la misión de Dios. Campo de la misión de Dios. Ese es el punto número 6, el campo de la misión de Dios. Creemos que los campos de misión de Dios son nuestro trabajo y nuestro ministerio. El templo se hizo para que llevemos a aquellas personas con las que nos encontramos en el campo y en las misiones. El templo se hizo para que nos preparemos conforme a la imagen de Cristo y que podamos ir allí al campo a ver esas respuestas y ese horario de Dios en nuestra vida. Está el horario de las 24 horas, es el horario de nosotros. Es el horario de nosotros. Pero está el horario de las 25 horas, que es el horario de Dios. Eso es lo que representa Emmanuel, Dios con nosotros. El horario de las 24 horas es cuando nosotros salimos allá al campo. Y el horario de las 25 es cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y ellos se sanan. Es cuando expulsamos los demonios. Hablaba un testimonio el día de ayer en el servicio, y esto lo hablo para la gloria de Dios, para que ustedes también puedan estar experimentando en el campo esas maravillosas obras y ese horario 25 del Señor, que es donde Él se mueve. Y a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, todavía estaba yo allí llevando el mensaje de Jesús es el Cristo, allí a una casa de una familia que ellos están levantando y están aprendiendo la palabra del Señor. Ellos son muy pobres económicamente, pero son muy ricos porque Dios está ahora en ellos y se están levantando grandes obras a través de ellos. Y si Dios se levanta y se establece el reino en ese lugar, la vida de ellos va a cambiar totalmente. Y termino a las 11:30, casi 12 de la noche, y me voy para mi casa y me voy a acostar a dormir ya porque estaba bastante agotado. Y entonces me suena el celular. Me suena el celular. Y yo empiezo a mirar el celular y yo digo, wow, a esta hora, ¿quién será? Contesto y había un hombre por allá en una montaña, en un barrio alto, que estaba tirado en el baño y estaba sufriendo de mucha ansiedad y estaba sufriendo de un problema mental muy fuerte, muy fuerte. Tanto así que tuvieron que tumbar la puerta para poder entrar al lugar donde él estaba porque no permitía que nadie entrara. Y cuando llego, él estaba acostado allí en el piso y estaba así como un niño chiquito y no quería que nadie se le acercara, que nadie se le acercara. Y yo lo miré con mucha compasión, porque así el Señor Jesucristo miraba a las personas. Él no las miraba con miedo. Él no los miraba con resentimiento ni con rencor, ni aun aquellos que lo crucificaron. Él los miraba con compasión. Y así tenemos que mirar a las personas. Y allí entonces me senté en el piso y voy acercándomele poquito a poquito, y le tomo la mano. Logro tomarle la mano porque no quería. Y logro tomarle la mano a través de la oración. Y allí se manifestó el horario 25 en el nombre de Jesús, el Cristo. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el que destruye las obras de Satanás. Tú eres el Cristo, el que perdonas el pecado. Tú eres el Cristo, el que abres el camino para que las personas puedan encontrarse con Dios y puedan restaurar su imagen original. Allí ese hombre ya empezó a recibir esa respuesta de parte de Dios. Solamente con haber tocado mi mano, estoy seguro que él pudo sentir esa compasión del Señor Jesucristo. Y empecé a orar por él. Y allí estaba la otra sierva, la otra discípula, Marcela, estaba orando por él también. Estábamos orando juntos, no estábamos ni gritando, no estábamos usando nuestros métodos, ni nuestra forma, ni estábamos manipulando al Espíritu Santo, no, simplemente estábamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y solamente oramos con calma, oramos con tranquilidad, oramos con seguridad, con esa plataforma de fe absoluta de que Dios está allí con nosotros. Y en ese momento el hombre empezó a entrar en sí, empezó a reaccionar y empezó a decir, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Y por qué esa puerta la tumbaron? ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué estoy de esta manera?
Esperamos un ratico más, le di la mano y se levantó. Y allí se sentó en su camita, en un sentido cabal, buscando su pijama para poder vestirse. Esas son las obras. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Ahora él ya dijo que quiere que yo vaya y le hable. Y ustedes ya se imaginarán qué mensaje le voy a hablar, ¿cierto? Voy a ir a confesarle que Jesús es el Cristo, que es el único que puede destruir todas esas obras de Satanás y es el único que le puede restaurar su imagen original para que un día pueda también disfrutar de esas cosas que estamos disfrutando nosotros. Entonces voy a ir a llevarle el mensaje. Cuando tú tienes realmente esta plataforma de fe, está lleno del Espíritu Santo, entiendes que Dios es un Dios soberano, no cambias absolutamente nada, ni el mensaje ni nada, sino solamente hablas lo que Jesús dijo y haces lo que Jesús mandó. Te empiezas a encontrar con los discípulos en el campo, no tienes que esforzarte por nada, Él mismo pone todas las cosas. Él mismo pone todas las cosas y empieza a traer todo. Esta semana ya tengo que ir a una visita a otro pueblo de Tocaima, donde hay un hombre de negocios. Es un negocio donde venden gallina y es muy famoso. Llegan muchos clientes allí. Pero ese hombre, por más de que tiene muchas ventas y muchas ventas, quiere hablar conmigo para que yo le explique por qué tiene tantos problemas. Allí le voy a predicar solamente el camino de salvación y estoy seguro que se manifestará el horario 25 sobre la vida de esa persona, porque el discípulo que está lleno del Espíritu Santo muestra solamente lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. No necesita nada más. Ese es el campo de la misión. Encontrarnos con los discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a encontrarnos con esos discípulos. Vamos a hacer solamente lo que Jesús dijo. Por eso Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, dice que Él pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, el profeta estaba hablando de que aquellos discípulos que se levantarían tendrían un solo corazón. Un solo corazón. Y un alma. Y por eso los discípulos que se levantaron en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 4, versículo 32, eran de un solo corazón y un alma. El corazón de ellos no estaba dividido. Ellos solamente apuntaban hacia una sola cosa. A ellos no les interesaba el dinero, ni el falso éxito, ni nada de estas cosas. Por eso podían disfrutar de Emmanuel. Y eran prósperos en todo. Y entendían el trabajo que tenían que hacer en el campo. Pablo, yendo al campo, en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a una mujer y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se encontró con unos empresarios y empezaron a caminar juntos. Pero ¿quién preparó este encuentro? Lo preparó el Señor. ¿Y por qué Dios preparó este encuentro con la vida de Pablo y con Aquila allí y con Priscila? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y estaba yendo en la dirección que Dios ya había planificado. No cambiaba la dirección. Conozco un pastor que se llama el pastor Sergio y él siempre me está diciendo, yo siempre le digo, pastor, vamos a hacer esto. Y me dice, Andrés, ora, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Ora por todo, no, pero es así muy estricto en esa área. No tomes ninguna decisión sin orar y que realmente sea el Espíritu Santo quien te está guiando. Y siempre me guía de esa manera, siempre me guía de esa manera. Y al principio uno como que luchaba y chocaba contra esto, ¿no? Pero espera un momentico, hay decisiones que debemos tomar también. Pero realmente no. Lo que tengo es que orar para ir en la misma dirección con Cristo y me voy a encontrar con aquellas personas y con aquellas obras que Dios ya ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la dirección que yo debo tener. Por ejemplo, ¿cómo fue el encuentro de Pablo con Timoteo? Timoteo era un discípulo, dice
en Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Eliseo y hallándole ciertos discípulos. Hechos capítulo 17, versículo 16. No, perdón. Ok, perdón, Hechos capítulo 16, me disculpo por favor. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Mire, allí había un discípulo. Allí había un discípulo. En el campo vamos a encontrar los discípulos para hacer las misiones. Había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que ese fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, allí Pablo se encontró con ese discípulo. Ahora, ¿dentro de los planes de Pablo estaba encontrarse con ese discípulo? Claro que no. ¿Dentro de los planes de Dios estaba que Pablo se encontrara con ese discípulo? Claro que sí. Pero, ¿qué era lo que tenía que hacer Pablo? Ir en la misma dirección con Dios, con Cristo, para que se encontrara con ese discípulo llamado Timoteo. Entonces, si queremos encontrar los discípulos en el campo, no tenemos que forzarnos nosotros. Nosotros no tenemos que forzarnos. Aquí mismo hay un discípulo que se llama Luis Cuesta. Este discípulo lo encontré en las redes sociales. Estaba buscando yo unas casas y empezamos a hablar, y pasando los días, estas conversaciones se convirtieron en conversaciones espirituales, y un día me dijo, yo siento que yo debo ir a donde usted está. Yo siento que debo ir a conocerlo. Él está aquí con nosotros, está ahora mismo aquí conectado. Desde mi pueblo hasta donde él vive son aproximadamente unas 3 horas y media hasta 4 horas. Pero ¿quién hizo esa conexión? Y cuando llegó allí al pueblo por primera vez, a la iglesia, viajó hasta la iglesia, allí le prediqué solamente el evangelio. Le prediqué que Jesús es el Cristo, y desde ese momento él ha estado dando testimonio de que su vida empezó a cambiar y de que todas las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque se restauró su imagen original. Él sigue viviendo en Chía y ya me dijo que está organizando una reunión allá y está mirando la fecha para que podamos ir y también ganarnos a esa persona, a esas personas de esa región. Y no solamente está él, sino que hoy ya también trajo a otra invitada que nos está acompañando el día de hoy. Démonos cuenta cómo este movimiento de discípulos se va levantando en las diferentes regiones, pero yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente tengo que direccionarme con Cristo, ir en la misma dirección con Cristo, y Él va poniendo los discípulos. Él los va poniendo. Si en este momento, a esta hora, cuando termine la reunión, alguien te llama y te dice, pastor, hay alguien allí a 2 horas de distancia y resulta que tiene un problema muy grave. Mira, no importa si estás cansado, no importa si tienes compromisos, no importa, sal de ahí, porque eso lo está preparando el Señor para que tú vayas y te encuentres con un discípulo y le des sanidad, y ese discípulo caminará contigo. Caminará contigo. Dice el pastor Río que la persona más agradecida de esta tierra es aquella a la cual tú le muestras el amor de Jesucristo. Esa es la persona más agradecida. Y esa es la persona que vivirá agradecida contigo todos los días de su vida. Porque le mostraste a Cristo, lo direccionaste hacia Cristo, y su vida se salvó y toda su vida cambió. Entonces, estas personas son muy agradecidas. Ahí donde se levantan las grandes obras. Punto número 7, el reino de Dios. Vamos terminando. El reino de Dios. Creemos que Dios es el gobernante de nuestra vida y de nuestra muerte. Por eso allí, usted lea Mateo capítulo 5, allí habla todo lo concerniente al reino de Dios. No teman al que mata el cuerpo. No importa por los que los persigan, no importa, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce su entrar y Dios conoce su salir. Salmo 139, versículo 1 al 3 dice, oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Ese es el reino de Dios. Dios conoce todas las cosas de tu vida. Conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Conoce cuándo naciste y cuándo vas a morir, cómo naciste y cómo vas a morir. Él lo conoce todo, por eso confía plenamente en él. Punto número 8. La providencia absoluta de Dios. La providencia absoluta de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay una sola muerte. Y después viene el juicio. Pero a través de Jesús el Cristo, nosotros ya no vamos a estar allí en el infierno, sino que nosotros vamos a ir al reino de los cielos. Y como hay una sola muerte, debemos entender de que Dios ya tiene todo planificado y debemos disfrutar de Emmanuel haciendo lo que Él nos mandó a hacer, porque allí donde vayamos ya no habrá trabajo, dice la Escritura. Por eso es importante que entendamos que mientras que estemos en esta tierra, Él nos va a proveer todas las cosas que necesitemos. Él nos va a entregar todo lo que nosotros necesitemos para hacer esta evangelización mundial. Punto número 9, el juicio de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Hasta en esto tenemos que tener también una fe absoluta. ¿Por qué? Porque debemos salvar a aquellas personas que no tienen salvación. En Lucas capítulo 19, versículo 19 al 31, habla de la historia de Lázaro y el hombre rico. El uno fue al seno de Abraham y el otro fue al lugar del tormento, el cual es el infierno. Debemos ver estas escrituras con la intención en cómo el Señor Jesucristo se la está presentando a sus discípulos. Allí le estaba hablando a sus discípulos primeramente. Les estaba diciendo, hay un cielo, hay un infierno. El rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. Deben mirar esto para que las personas que he preparado no se vayan al infierno. Por eso los estoy preparando a ustedes. Para que vayan y den testimonio de mí. Para que las personas no se pierdan. Punto número 10. La recompensa de Dios para el evangelista. La recompensa de Dios para el evangelista. Quiero hacer énfasis en esto para terminar. Nosotros no seguimos las recompensas. Nosotros no seguimos lo que nos puedan dar por hacer la obra del Señor. Precisamente, eso es lo que daña y eso es lo que destruye los equipos de trabajo. Eso es lo que daña y destruye las cosas que se están haciendo para Cristo. Nunca busques recompensas. Nunca busques el éxito. Nunca busques estas cosas. Eso está ahí. Eso viene. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 41 al 42, dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esa es una fe absoluta que tú tienes que tener, de que nunca nos va a faltar absolutamente nada. Y ahora, si tú ves a un discípulo de Cristo que se mueve para la evangelización mundial y que hace esta labor, dice que solamente con darle un vaso de agua, recompensa vas a recibir. ¿Cuán grande será esa recompensa? Porque cuando estamos hablando de un discípulo es aquel que está llevando el evangelio donde nadie quiere ir. Está haciendo lo que nadie quiere hacer y hablando lo que nadie quiere hablar. Entonces, si tú te mueves en esa misma dirección con Cristo, y ese vaso de agua representa las misiones mundiales. Ese vaso de agua representa para los discípulos todas las finanzas de la luz.
Es decir, mío es el oro y mío la plata. Y Dios está bendiciendo a aquellas personas con esos ministerios especiales de las finanzas para que también así mismo empiecen a moverse en los campos con esos discípulos, para que esos discípulos, si tienen que entregar su vida por predicar el evangelio, la entreguen, no importa. Por eso les guío a ustedes a que siempre vean la labor de los discípulos. Eso está dentro de las 10 plataformas de fe. Y ustedes van a ser grandemente recompensados por esto. Grandemente recompensados por esto. Yo les doy un ejemplo. Ahorita yo debo ir, por ejemplo, a un viaje misionero en 4 diferentes lugares. Uno de ellos es donde hubieron paros armados y todo eso, que es una zona que allí hay mucha maldad también, pero Cristo está libertando todas esas tierras. Pero debemos ir allá. De ahí arranco para otro lugar que queda como a 1 hora y media, 2 horas de ahí. De ahí arranco para otro lugar que queda como a 2 horas. Y de ahí a los 15 días voy para una isla que solamente se llega en avión. Entonces, necesitamos las personas que tengan esa plataforma de fe también, que vean las cosas que Jesús mira. Y tú dices, bueno, pastor, yo en eso no, pues la verdad no me muevo así como tú, pero entonces voy a ser aquel que pone ese vaso de agua. Voy a ser aquel que ayuda a suplir todas esas necesidades también, para que ustedes se puedan mover allí en el campo. Cuando entendemos esto, entendemos el evangelio, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 43 al 46. Allí estaban todas las personas que estaban recibiendo el evangelio, estaban los discípulos, pero muchos hacendados y personas traían hasta casas y las ponían a los pies de los apóstoles para hacer la evangelización mundial. En Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, tenían todas las cosas en común y no había ningún necesitado y daban allí testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos y venían los hacendados, daban sus herencias, daban todo. Daban muchas cosas para que esto se siguiera haciendo. Por eso necesitamos aquellos que tienen el vaso de agua y Dios ya los tiene preparados. Dios ya los tiene preparados. No hay que cerrarse en esto. Recuerde que Dios provee, tú entregas y Él sigue llenando y llena más y llena más y llena más. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es a nivel mundial. La visión de Dios no es solamente en un pueblito, la visión de Dios es a nivel mundial. Y así como tú mires las cosas también, así también será tu recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablaba con un hermano hoy de México y hablábamos de estas cosas y orábamos también para que se levanten, porque a mí no me gusta, realmente a mí no me gusta estar diciéndole a alguien, hey, por favor, ayúdeme, hey, por favor, mire que tengo que pagar esto. No, estamos orando para que dentro de las mismas personas que estamos entrenando, dentro de las mismas personas que estamos allí guiando en el evangelio, se levanten discípulos que también vayan con nosotros, pero que se levanten también esos especialistas en las finanzas y que digan, bueno, pastor, dime cuáles son los gastos del pasaje, cuáles son los gastos de la comida y listo. Y vamos a hacer la evangelización mundial. Y me contaba él de que ahorita, después de un tiempo, se levantó un discípulo empresario allá en México. Y él vivía tiempos así, donde él iba a hacer entrenamientos, pero siempre era necesario otras cosas. Pero era porque Dios tenía un plan perfecto, aún con eso. Y esa fue la plataforma para que llegara este empresario. Y detrás de este empresario que estaba escuchando el mensaje llegó otro empresario y llegó otro empresario. Ahora tiene dentro de esa iglesia, que no es una iglesia grande ni siquiera, es una iglesia mediana, tiene como 15 empresarios. Y este hombre está llevando las misiones y está haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Por eso yo oro en el nombre de Jesús el Cristo, para que si aquí dentro de las personas que están escuchando hay esos empresarios especialistas en las finanzas, se levanten con ese vaso de agua para que podamos seguir haciendo las misiones.
no solamente en Colombia, sino hasta lo último de la tierra. Y así mismo serán las recompensas. Esa es otra plataforma de fe que nosotros debemos entender también. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y espero que reciban gracia a través de este mensaje. Muchas gracias a todos. Ok.